Bienvenidos y bienvenides a Acontece que no es poco, un podcast de teatro. Mi nombre es Deb y hoy conversaremos con Kiara Rodó. Ella es licenciada en artes escénicas, cantante, bailarina y actriz. Hola Cheri, ¿qué contás? Hola amiga, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Estamos con fin de año a full, pero muy feliz por suerte. Bueno, me alegra mucho. Y más verte bien, después de tanto tiempo y después de toda esta pandemia que atravesamos. Sí, la verdad que por suerte a mí la pandemia, si bien obvio que trajo sus consecuencias negativas, me sirvió, viste, para emprender cosas nuevas y tomarlo como un empuje para hacer cosas productivas. Y no me tiró tanto para abajo, que obvio que por momentos sí, pero traté de convertirlo como en otra cosa, por suerte. Eso es genial. Ser positivo y también buscar, ¿no? Como, bueno, ¿qué provecho le puedo sacar a esta situación que nos atraviesa? Sí, obvio. Bueno, vos además de ser actriz también sos bailarina, sos cantante también, tenés una voz hermosa. Gracias. ¿Cómo fue que iniciaste en todo esto? ¿Lo iniciaste porque te lo trajo tu familia o porque dijiste, bueno, lo quiero hacer? Y ambas cosas, la verdad es que yo desde que nací, mi papá se dedica a la comedia musical, a la ópera y a la actuación, con lo cual es algo que mamé desde que nací, digamos, y lo tengo muy al alcance a mi alrededor. Yo de chiquita iba a las giras por el país con mi papá, lo voy a hacer de todo, todas las obras, y aparte absorbí mucho lo que es teatro nacional. Que si bien mi papá hizo alguna que otra obra internacional, la mayoría que hizo fue todo nacional y fue con él, con Drácula, que nació lo que fue el musical argentino, entonces fue algo muy icónico y que yo mamé mucho, pero cuando era chica, durante primaria, secundaria, siempre estuve metida, viste, en el arte, así como en las horas del colegio, musicales, y cantaba y demás, pero era un poco más introvertida, me da un poco de vergüenza, y siempre tuve mi parte, viste, intelectual, que siempre me fue bien en el colegio, y siempre me gustó, viste, como la parte de ciencias, de matemática, qué sé yo, entonces, bueno, tengo mis dos lados que de hecho ahora, después de la pandemia, con esto que te decía que lo pude aprovechar, estoy trabajando ambas cosas al mismo tiempo porque estoy estudiando medicina a la vez que trabajo del arte. Entonces es como una convivencia entre ambas cosas constante que está buenísimo igual. Yo lo redisfruto, lleva un montón de laburo, pero por suerte con esto de que hay muchas cosas que se continuaron virtuales, a mí me es beneficioso porque me ayuda, viste, a no tener que quizás trasladarme todo el tiempo de un lado al otro, como capitalizo y hago como la mayoría de las cosas por un medio, y después si tengo que hacer algo presencial en un solo lugar, como que trato de capitalizarlo para... Sí, de unificar. Claro, exactamente. Así que sí, lo mamé desde chiquita, pero después de la secundaria tuve esto de, ¿qué hago? ¿Estudio una carrera artística o estudio una carrera un poco más convencional? A mí me pasó que siempre me gustó mucho la comedia musical, o sea, las tres artes integradas de la danza, canto y actuación, y no había carrera de título universitario de eso, o sea, solo estaba el IUNA en ese momento, que era o solo de danza o solo de actuación, y yo quería un combo, viste, de las tres cosas. Está el conservatorio, viste, el manual de falla, pero bueno, cuestión que en ese momento fue donde descubrí que apareció la UADE. Era la primera carrera universitaria en Argentina que brindaba esto de las artes escénicas integrales, que era el combo de actuación, danza y canto, más un montón de materias teóricas, con también talleres de distintos tipos para complementar, viste, con ya sea acrobacia, artes marciales, un montonazo de cosas, clown. Súper completa. Recontra completo, y a mí eso me compró, me convenció, y dije, bueno, ya está, voy por el arte, y de última lo otro, dije, en algún momento de mi vida sé que lo voy a hacer, no sé cuándo, a los 40, 50, pero lo dejo para más tarde porque total, la vida no me lo impide. En el arte sí me pasaba que sentía esa presión de empezar un poco más de joven, porque para construir la carrera se requiere mucho tiempo, ¿viste? Muchos años. Es cierto eso que decís de que incluso siempre está como ese mito, ¿no? De, uy, no, si no arrancaste a bailar a los 5 años, si no arrancaste a tal edad, es imposible que lo puedas hacer. Que yo creo que
por un lado es un poco mito. Pasa distinto, viste, con cada área. No es lo mismo en actuación que en danza que en canto. Yo creo que en actuación y canto no hay tanta restricción en tanto a cuando empieces de edad para lo que es el oficio de entrar a laburar de eso. Pero en la danza hay algo que el mercado te pide ciertas cosas, ¿viste? Te pide cierto nivel que es muy difícil pedirle al cuerpo algo que ha perdido. Igual depende de cada cuerpo, todos somos, ¿viste? Muy particulares, pero si vos sos duro como una piedra y te pones a empezar a los 40 años y ya ahí el cuerpo perdió muchísima plasticidad, ¿entendés? Entonces es algo que complica, digamos, igual, obvio que te digo, depende de cada cuerpo, de cada persona y depende también de cuánto lo trabajes, de cuánto le dediques y a qué edad empezaste, porque no es lo mismo empezar a los 20, que quizás hay gente que dice, ay no, a los 20 ya es re tarde, tendría que haber empezado cuando nací. No, a los 20 no es tarde para nada, pero si ya estás medio a mediana edad y es más difícil. Pero bueno, nada, sí hay algo que yo sentía presión, viste, de que no solo por el tema esto de físico, sino cuesta muchos años de carrera construirla. No sé, mismo que nosotras hemos estado entrenando en Julio Chávez, empezó su carrera re joven y recién cuando estás más grande empezás a tener como un piso sólido. Es como que toma mucho laburo, muchos años y es como que hay que dedicarle un montón y viste que ya de grande la energía un poco, no te digo que se agota porque uno siempre tiene resto, pero es más cansador, ¿viste? Cuando sos joven no te importa estar a 1000 de un lado para el otro, es como otra movida. Sí, a mí me pasa que un montón de veces digo, yo no sé cómo hace un par de años me levantaba temprano y hasta las 2, 3 de la mañana no volvía a mi casa haciendo cosas de acá para allá y volvía y estaba bien, o sea, como bueno, vuelvo a dormir, pero no es que estaba agotada. Ahora son las 8 o 9 de la noche y digo, por Dios, quiero estar en mi casa, no doy más. Pero pasa, ¿no? Como que empezamos a tener otro tipo de desgaste, otro tipo de energía y comparto un montón esto que decís. Vos igualmente habías arrancado a hacer danza desde muy chica, ¿o no? No, o sea, yo solo hice No, eso es lo que me pasaba, que yo iba a un colegio muy exigente, doble turno, que nada, bachillerato, viste, bilingüe, como mucha cosa, y me pasaba que yo siempre estaba en las obras del colegio, pero que no era danza, hacíamos las coreografías, viste, de que era el manito, manito, pasito, contrapaso, como que no tenía técnica de danza. Empecé, digamos, a mis 18, o sea, 17 cuando salí del colegio, y ahí arranqué con toda, con danza, elongación, bueno, canto sí empecé empecé tipo a los 15 años, pero ya venía, viste, con mucho del oído. Sí, tenés un oído muy entrenado. Sí, pero la verdad es que danza empecé relativamente grande, porque a los 18 años ya se considera, viste, bastante grande para arrancar. Sí, una adulta joven. Claro, una adulta joven. Mirá vos, o sea, me estoy desayunando esa noticia. Yo te veo siempre con las patas para arriba. Yo digo, no, esta chica hizo danza clásica desde muy pequeña. No. Sí hay algo de que mi cuerpo, gracias al cielo, le agradezco que yo le metí mucho laburo, la realidad es que le metí todos los días. Se nota. Pero sí hay algo que mi cuerpo respondió. Yo le metí mucho, pero mi cuerpo rápidamente absorbió todo lo que yo le daba. Hay gente que quizás hubiese hecho el mismo entrenamiento que yo y quizás hubiese llegado un poquito menos, depende, viste, de lo laxo que es cada uno. Igual yo de chiquita, yo no sé si afectará, calculo que en un pequeño grado sí, pero yo a los 5 y 6 años, durante 1 año y medio, 2 años, fui al CENAR, viste, el centro de entrenamiento de alto rendimiento, y fui 2 años a hacer gimnasia artística, o sea, gimnasia deportiva. Me bajé, me fui por 2 motivos. Primero, me cambié de colegio a este colegio que te digo que era muchísimo más exigente del que yo iba antes, que era un colegio más tranqui. Y me pasó que en el CENAR, como claro, es de alto rendimiento, en un momento me querían dar hormonas, viste, pastillas para que no crezcas de altura y no te crezcan las mamas, porque viste que esos cuerpos son bastante específicos, que tienen que ser aerodinámicos. Y yo terminé siendo una jirafa. Mi mamá, cuando le dijeron lo de las pastillas, se fue, dijo, la hago todo, la saco de acá. Y lo dejé. Calculo que quizás ese pequeño entrenamiento que tuve de chiquita, quizás algo influyó, pero nunca lo sabremos. Pero es una posibilidad. Sí, obvio. Y el tema de la actuación, más allá de las obras que habías arrancado en el colegio, ¿también arrancó cuando arrancaste la facultad? ¿Tus ganas de decir, che, quiero actuar? Sí, o sea, a mí me pasó en el colegio, igual hice a veces horitas de teatro de texto, solamente de texto,
Pero sí me Mm. pasó que cuando salí de la facultad yo soy muy metódica, soy muy taurina, ¿viste? Muy de la disciplina. Entonces sí quise formarme de manera muy específica en cada área. Entonces de cada área, aparte de hacer la facultad, iba a clases aparte específicas de cada área. Ahí empecé a full con teatro de texto y investigación y autogestión y demás. Pero sí, la verdad es que así como de manera seria empecé todo después de que terminé el colegio que me consumía la vida en su momento. Sí, arranqué ahí con la facultad y clases aparte. Primero arranqué con Luis Agustoni, viste que fue uno, con Julio Chávez fueron discípulos de Aleso. Sí. En la facu tuve un montón de profes excelentes. Tuvimos a Rubén Viani, Joaquín Bonet, Alejandro Casavalle, Romina Oslem. Después también tuve, lo había dejado de lado, que yo el último año de colegio arranqué con la escuela de comedia musical de mi papá, que ahí eran 3 años de escuela y después años extras de talleres de montaje profesional. Y los primeros años fue también mi primer arranque en teatro de texto. Lo tuve por primera vez a Rodrigo Rivero, que fue esa fue mi primera apertura al teatro, que ahí empecé a leer, viste, teoría, que yo no conocía, tipo Stanislavski, etcétera, y las primeras cosas que te dan, viste. Sí. Y ahí fue la verdad es mi primer pantallazo, y ahí hicimos otra obra de texto, que es una obra bellísima que se llama Venecia, de Jorge Akame, divina, 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 muy Ay, qué sensible, linda. muy hermosa, y me sacó del lugar que yo venía haciendo, que era más brillante, ¿viste? Claro. Entonces, después de ese año, después los 3 años los continué y después hice un cuarto año de taller de montaje y aparte, en el segundo año ya de la escuela de comedia musical, yo ya había arrancado de la facultad y las clases aparte. Así Buenísimo. que hice como, comprimí en pocos años la mayor cantidad de cosas al mismo tiempo que pude. Tipo, al mismo tiempo, no sé, hacía con Luis Agustoni, Alejandro Casavalle en la facultad, después otra profe de la escuela, Mónica Espada, en la escuela, como todo al mismo tiempo de muchas cosas. Es como que ¿Viste? comprimiste toda la información en pocos años, chupaste toda la información que, que pudo Sí, sí, cruzar. sí. Sí, quería aprovechar aparte los años, viste, de estudio que yo por suerte me podían bancar mis papás para sacarle el mayor jugo posible, porque Mm, aparte, viste, que a esa edad, y bueno, ahora igual también, pero a esa edad sobre todo sos muy esponja. Entonces sí. dije, ya está, es ahora. Lo bueno es que fuiste inteligente en el sentido también de decir, bueno, es la oportunidad de aprovechar a formarme y a meterle disciplina, que creo que la disciplina es algo fundamental. O sea, excusas puede haber miles, pero creo que la disciplina es la que nos mantiene dentro de esta formación y de este oficio. Totalmente. Y hay algo también que yo vivo y que con lo que dijiste me hizo acordar que me pasa que cuando estás mucho en movimiento, ya la inercia te lleva a seguir. Digo, no es lo mismo Mm, venir de las vacaciones y decir tipo, ay, qué paja o qué fiaca es tener que, no sé, empezar de nuevo las clases, empezar a trabajar, pero cuando venís del ritmo, viste, del mm. movimiento todo el tiempo y de estar a mil, es como que la inercia automáticamente te lleva a ni siquiera que te dé fiaca, es como que, bueno, sigo y voy y vengo y entonces es como que en el momento quizás yo ni me daba cuenta. Después cuando frenamos con el tema de la pandemia, sí, después de toda esa pausa que tuvimos, es como más difícil de retomar porque no venimos de esa inercia de estar a mil, viste, todo el Tal tiempo. cual. Sí, sí, creo que tal vez por eso nos está costando un poco este año arrancar, como que sentimos que va más lento o Mm. sentimos como, che, pará, no hice nada o no hice todo lo que tenía pensado. Y me parece que es un poco por todo este empuje de encierro que hemos tenido y decir, bueno, dale, hay que volver a arrancar y en ese retomar cuesta un montón. Sí, es que es como arrancar de cero, Arrancar de cero, tal cual. totalmente. Arrancar de cero con Sí, todo lo sí, que sí, ya sí, sí. teníamos igual. Claro, o sea, arrancar de cero, Que digamos, del freno, ¿viste? Que no es lo del mismo. freno. Ujú. Sí, sí. Entonces creo que por eso nos cuesta, porque es como que arrancamos ya con una mochila, como bueno, dale, con todo lo que traemos a cuesta. Sí, total. ¿Y cómo ves esta convivencia entre estas tres artes? Entre el actuar, bailar, cantar. Bueno, a mí me es muy gratificante porque me gustan mucho las tres áreas. Generalmente en el ambiente hay algo que sucede que la mayoría de la gente se destaca solo en una o dos áreas. Por ejemplo, hay gente que es cantante, hay gente que es más bailarina, hay gente que sí somos los menos que nos repetimos muy bien en las tres áreas, pero a mí particularmente es esta última opción que te dije, que yo me hallo con mucho amor en las tres, entonces es como que me encanta
cuando se comparte la convivencia entre las tres. De todas maneras, igual cada una por separado las disfruto mucho también. Cuando solo tengo que cantar o solo tengo que bailar o solo tengo que actuar, también lo disfruto un montón, pero hay algo, viste, de la convivencia entre las tres que es como que al integrarse se potencian. Mm, A mí me encanta. Pero sí hay gente que quizás se dedica más a una específico que a otra. Y esto que creo que hemos hablado hace poco, que hay mucho juicio desde el ambiente del teatro de texto sí, hacia la comedia musical o todo lo que tenga así como música, canto, porque se nota como esto de más brillantez, más superficialidad, pero bueno, hay de todo. O sea, puede ser que sí que en algunas obras sí se dé este prejuicio que se tiene, pero yo a mí en general lo que me gusta o mis obras preferidas son momentos y lugares en los que se potencian las tres áreas y llega a un lugar que es distinto, ¿viste? Como que te interpela de otra manera como espectador, viendo de afuera, ¿no? Y al hacerlo un placer total, pero mm, quizás al hacerlo, viste que uno siempre siente placer por más que sea superficial o no, digo, pero tal cual. sí, pero está bueno esto de también, yo me pongo mucho en lugar de espectadora, me encanta ver, y sí hay algo de cuando hay un contenido, un material que está bien logrado, es como que llega de otra manera, se potencia en las tres áreas más que cuando Mm, están solas. Obviamente que igual también hay obras de arte de superiores, texto. claro, cuando son también solo de texto o solo de danza, pero sí, hay veces que cuando conviven las tres y Y están están bien. perfectamente encastrada, sí, se nota el laburo y llega a un lugar muy Mm. sensible, ¿viste? Muy conmovedor para mí. Sí, esto de que decías de que a veces es como bastante bastardeado, ¿no? La comedia musical. Que sí, lo hemos hablado y que tengo muy presente personas que me han dicho como, no, ¿qué vas a ir a ver? ¿Una comedia musical? Que esos que no sé por qué, en vez de hablar y están cantando algo, ¿cómo salen cantando? Bueno, es una convención, ¿no? O sea, estamos jugando a que yo me creo lo que está Ujú. pasando, es una convención que hace el espectador con el artista. Pero sí yo he escuchado Claro. muchos ataques hacia la comedia musical. Incluso también te he dicho esto de, a mí me hubiese encantado hacer comedia musical, pero siempre estaba como mal visto, como, ay, vas a hacer comedia musical. ¿Estás segura? Pero si eso es, eso no es teatro, eso no es actuar. Y sobre todo, viste, en el interior se ve incluso más que en Mucho. Capital, Porque Capital un tiene esto montón. de, no sé, de querer parecerse, ¿no? Como, bueno, medio neoyorquino, de, bueno, de Broadway. Totalmente, la verdad es que yo igual entiendo ese prejuicio porque es como que acá en donde vivimos siempre se busca un material que ya está como muy cliché, como hacer la milanesa con papas fritas, ¿viste? La que se sabe que vende y es muy distinto el teatro comercial, ¿viste? A quizás al teatro alternativo o a otro tipos de teatros que no son comerciales, es quizá, bueno, el teatro oficial también, Sí, pero no llegan a ser comercial, pero tampoco llegan a ser alternativos, porque viste que hay grises en el medio, sí, el off, sí. claro, pero la verdad es que como no hay teoría tan de libro de esto, hay grises en el medio que son cooperativa con Hmm, producción o son, viste, cosas que no encajan ni en uno y en otro y que quizás en esos lugares sí se encuentran cosas quizás más interesantes, porque el tema del teatro comercial que tenemos acá en nuestro país hmm, particularmente es como siempre estuvimos en una situación económica vulnerable, el arte siempre se tuvo que sostener por figuras del medio ambiente, de la tele, que quizás no tienen quizás tanta formación en el arte específico, sino en farándula o ese tipo de cosas, que el arte necesita de eso porque si no, no se puede sostener económicamente. Y entonces hay algo de eso que se limita por tener que sostenerse y entiendo que después de ese tipo de productos comerciales salgan cosas que quizás sí son ya sea cliché o de mala calidad o lo que se quiera, pero se entiende, o sea, yo lo entiendo, pero hay algo que cuando vas sí, al arte que realmente a mí por lo menos me interpela, sí. me es muy conmovedor a mí, pero hay de todo. Sí, yo he ido a ver comedia musical y me he ido llorando con muchas puestas, ¿no? Que son conmovedoras porque realmente te ves atravesado por lo que está sucediendo. Obviamente que están las que no, las que vos Sí, decís, ¿qué sí. están haciendo?
Total. Hay muchísimo teatro de texto que vos decís, no saben lo que están hablando, no están poniendo intención, señor, no sabe cuál es el conflicto siquiera. Eh, Obvio. Bájese, por favor. Pero sí, hay de todo. Es como el dicho, ¿no? Hay toda clase de uva en el viñedo. Claro. Y te quería hacer una pregunta con respecto a las producciones. ¿Cómo se arranca el proceso? ¿Arrancan ya desde un texto o una partitura? ¿Arrancan desde una música, desde una historia, desde una adaptación? O sea, supongo que debe haber de todo un poco, ¿no? Pero más que nada en las producciones donde vos has participado. En general, acá en Argentina tenemos esto de que te decía que nació hace mucho menos tiempo el teatro musical nacional, entonces Mm. son procesos muy distintos. Acá hay una tendencia también en hacer, viste, teatro extranjero que viene de afuera, generalmente de Estados Unidos. Como que compran la licencia, ¿no? Claro, porque se sabe que funciona, que tiene como una calidad y un nivel que vende. Entonces, como acá se necesita cierta seguridad económica de, che, esto va a tener éxito, es como que se compra lo que ya se sabe que funciona y tratan de traerlo acá. En ese tipo de producciones ya se trabaja con el material de afuera en el que hay que comprar los derechos, que hay distintos tipos de derechos, y ahí empezás con ya sea la partitura original de la obra y ya aparte también el texto, digamos el guión, el libreto, y ahí empezás a trabajar. Y depende, viste, de cada proyecto, cada uno nace de manera distinta. A veces surge un director que quiere hacer algo y consigue la producción y los actores. A veces, por ejemplo, a mi papá particularmente, generalmente después de que la pegó con Drácula y todas sus obras, después lo que siempre él quiso, que son sus obras preferidas, eligió la producción, juntó a los actores, hizo todo como autogestivo, pero él, sin tener un mango, quería hacer estos proyectos, solo tenía su nombre, digamos, entonces agarró a gente que quisiera hacerlo, que le guste el proyecto y todo, viste, A pulmón. a pulmón total y siempre con mucha garra y con mucha autogestión, viste, esto de montar vos lo que querés hacer. Tal cual. Las obras que le gustaban a mi papá son obras internacionales, pero en caso de obras nacionales, acá lo que más hubo, viste, es el combo este de Pepe Cibrián y Ángel Mahler, que fueron más o menos los, los autores del teatro. Los pioneros. Claro, los pioneros, y ellos nada, se juntaban ellos dos y quizás Pepe le llevaba una idea a Ángel y le decía, quiero, Pepe aparte es muy volado y nada, quizás le mandaba cosas y Ángel las bajaba un poco más a tierra y después conseguían todo el elenco, o quizás pensaban antes las personas, quiero hacer una obra con ta 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 y ta ta Fulano. ta. Claro, después de eso que empezó a surgir, empezaron a surgir otros tipos de proyectos que a mí me encantan, no sé, hay obras que después surgieron como La Parca, o no sé, ahora que de hecho está en cartel La Desgracia, que son obras Oh, que salieron de, porque Pepe es muy del teatro clásico, hay mucho, viste, Shakespeare, mucho de esa carga en sus obras, y estas obras rompieron con eso y se pusieron en modo más gracioso, viste, como en comedia, aparte muy irónica y del humor, viste, argentino que tenemos nosotros, y que está buenísimo mm, porque te ves muy reflejado y representado en eso. Ahí empezó a surgir, viste, otro tipo de teatro musical nacional, con otro tipo de tintes más de comedia, claro, lo encararon distinto. más nacionales también, ¿no? Claro, como más de lo actual, como que no sea algo tan solemne como lo que se solía hacer al principio, que igual es hermoso, a mí me encanta, sino algo con un poco más de calle, como está buenísimo. Y ese tipo de obras también, quizás creo que La Desgracia en particular la empezó a escribir Juan Martín Delgado, que es, bueno, coreógrafo, bailarín, artista de todos los aspectos, y quería escribir una obra y convocó a Fran Martínez Castro, que fue el autor de la música, y entre los dos hicieron un trabajo impecable, que igual sé que tardaron un montón, como unos 3 años Wow, un o más, montón. me parece, en hacerla, y cuando la estrenaron fue un boom. Qué lindo. Es la cuarta temporada que hacen ahora, entonces es re lindo ver que sucedan esas Sí, cosas. y que se mantenga, ¿no? En el tiempo. Totalmente, sí, totalmente. Y a la gente le gusta. Eso es genial. Mm. A mí me ha llegado una vez el comentario de que cuando uno compraba la producción de afuera tenía que cumplir todo a rajatabla de cómo era la original. ¿Eso es cierto? Sí, ¿O puede haber como algunas cositas? sí. Pero todo hasta el vestuario, o sea, todo, todo, todo. Depende qué derechos compres, porque hay distintos tipos de derechos. Por ejemplo, tienes que pedir permiso para todo. Para lo que sea que quieras hacer necesitas permiso. Entonces, no sé, si yo quiero hacer la obra
pero con un vestuario distinto tengo que pedir el permiso y me lo tienen que aprobar. Le tengo que mostrar qué quiero hacer y lo tienen que aprobar. Y si la compras y la querés hacer tal cual, tenés que comprar todo, porque no es lo mismo comprar derechos solo para la obra y la música que comprar derechos para la obra, música, vestuario y escenografía, o sea, para todo. Para cada cosita hay Wow. como, tenés que pedir permiso porque aparte generalmente las obras que se traen son obras muy conocidas como de mucho renombre, entonces no podés hacer cualquier cosa, ¿viste? Porque te ven, allá investigan todo y cuando, por ejemplo, hay veces que no compraste derecho para hacer el merchandising de la obra y se dan cuenta, de repente encontraron, no sé cómo, ya sea o en Instagram o en lo que sea, y dicen, estás vendiendo merchandising y no lo pagaste. No, No, un control tremendo. no. Sí, sí, sí. Es un montón. No sabía que era tanto al extremo, wow. Sí, sí, Pensé sí, que un era más que montón. nada el tema de, no sé, la música, los personajes, Todo, los todo, vestuarios, pero es todo, todo. Wow. todo. Se pusieron la gorra, diría. Sí, 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 total, total. Es que allá controlan un montón. Tienen un sistema, viste, de investigación que, bueno, ahí también nace la seguridad un poco. Tiene mucha tecnología aparte para manejarlo, entonces es como que Claro. te agarran en un toque. Y vos estuviste también con Madagascar y haciendo gira por Sí, Latinoamérica. sí, eso fue una experiencia increíble, la verdad. La re disfruté. ¿Cómo fue que quedaste? ¿Cómo fue ese Y proceso? fue re lindo porque nada, yo fui a audicionar sin expectativa de nada, obvio que siempre con muchas ganas, a mí me agarró justo cuando terminé la facultad, me sentía libre porque yo ya la quería terminar y empezar a laburar, entonces fui con muchas ganas y empecé a audicionar para todo, ¿viste? Como con mucho hambre. Fui quedando y en la última te llaman y te quedaste y nada, una alegría total que para mí, siendo 2 meses que recién había terminado la facultad, para mí fue una alegría, una felicidad inmensa y encima con gente que yo admiro mucho del elenco, con mucho, mucho bagaje, mucho talento, Mucho oficio. mucho oficio y aparte linda gente, viste, de Mm, trato. Gente que más allá de lo que tengan, siempre humildad, viste, ante todo, como, y eso es hermoso, a mí me conmueve eso es mucho y me, hermoso. no, sí, entonces para mí era un sueño total y nada, cuando arrancamos, el proyecto era para estar en, digamos, una temporada, ponele que, no, nunca se sabe cuánto va a durar la temporada porque depende siempre de cómo le va la obra, Claro. pero ponele que el plan era de 2 meses en el Teatro Lola Membríes, que para mí el teatro me volvía Wow. loca, No, 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 qué y hermoso teatro. una belleza total. Y después, a medida que empezábamos a ensayar, como nadie le ponía tanta expectativa a la cosa, pero nada, de repente fue como, che, vamos a hacer funciones en el Luna Park. ¿Qué? Tipo, un montón. O sea, yo ahí me voy a ¿Qué? quedar. ¿La Luna Park? Me imagino la emoción. No, me conmovía mucho porque aparte mi papá debutó ahí con Drácula en el 91. No. Es como, a mí me Wow. movía un montón, ¿viste? Era como pisar ese lugar, no sé, después de eso, nada, estadio obras, como una tras otra y de repente, che, vamos a irnos de gira. ¿Qué? Y después de la gira fue como que empezó siendo nacional, gira latinoamericana. ¿Qué? Como, cada cosa era, ¿viste? Como un escalón más. Y la verdad es que lo que pasó sí es que la gira igual latinoamericana pretendía ser mucho más de lo que en verdad fue, porque pretendía una cantidad de países que terminaron reduciéndose porque había mucha dificultad con varios temas de la productora y nos terminamos yendo, que la pasamos igual hermoso, tipo un mes aproximadamente, a Colombia, a Bogotá, a Cali y a Medellín. Y lo que nos Wow. pasó fue que teníamos para hacer otros lugares como Ecuador, Perú, Guatemala, cosas así, y habían quedado para hacerlas como en marzo del 2020 y de repente Pandemia. No, pero no por la pandemia, se empezó a diluir también porque hubo muchos problemas cuando nos fuimos allá Mm, a Colombia, que hubo muchas funciones que no pudimos hacer porque había problemas legales y mucho problema de productora, que suele pasar un montón. Cuando vinimos acá, yo calculo se empezó a diluir un poco el proyecto y después de encima de febrero o marzo empezó la pandemia, besitos chao. gigantes. Y a poquito ahora recién se está reactivando un poco el teatro, las producciones así como más grandes, pero esa fue mi primer producción grande y me trajo mucha felicidad y muchas experiencias hermosas y gente Sí, linda. y convivir con otras personas durante
Un mes. Sí, olvídate, sí, convivencia total. No, y aparte no solo durante la gira, sino que antes ya de por sí estando en las vacaciones de invierno, cuando estábamos acá en temporada, hacíamos 2 funciones todos los días, de martes a domingo, entonces vivíamos ahí juntos en teatro, es como hermandad total. Y sí. Y recién ahora estoy en un proyecto que, o sea, surgió hace poquito. Es el primer proyecto grande después de lo que fue la pandemia para mí. Es un proyecto que nació desde Broadway porque allá, así como acá, también los golpeó un montón la pandemia, se quedaron sin laburo todos. Entonces desde allá lanzaron este proyecto internacional de decir, bueno, sabemos que todo el mundo, en especial el ambiente Mm. artístico, está muy golpeado, entonces lanzamos este proyecto que sería free rights, o sea, de derechos gratis, que no hay que comprarlos, sino que los regalamos a los Wow. países que quieran participar para la vuelta al teatro. Es un festejo de la vuelta al teatro y consiste en un show de muchos números musicales clásicos. Hay mucho Disney, clásico conocido del ambiente del musical Sí, sí, la comedia musical. de Broadway. Claro, y en el medio como pequeños textos de como reflexiones de la pandemia, videos, qué sé yo, que está muy hermoso, muy lindo. Hay de todo para todos los gustos y es contenido que la mayoría de la gente conoce porque nada, son clásicos. Y la verdad que está hermoso porque reunieron como la mayor cantidad de personas Wow. posibles para que participen. Y gente también, viste, de estudiantes, gente del estudio de Julio Boca, de la escuela de mi papá también están, de escuela Juan Rodó, de escuela de Sergio Lombardo. Entonces hicieron también que estudiantes participen en la parte coral y en algunos números para que aparezcan, para hacer esto del festejo de la vuelta al teatro como de reactivación. Sí, me parece genial. Me parece genial eso. Hablando un poco de lo que es el proceso creativo, ¿no? Ujú. Porque ya hemos hablado, bueno, en otros episodios del proceso creativo desde la dirección, desde la actuación, pero cuando es una comedia musical, se arranca desde, si bien ustedes ya tienen el libreto y todo, pero los ensayos arrancan desde la parte que cantan, hacen todo en simultáneo, o lo hacen por separado y después lo van uniendo. ¿Cómo es eso? Generalmente se empieza por la parte vocal. Primero ensayás las canciones, aprendés la parte coral, qué sé yo, para que después cuando tengas la parte de montaje, puesta en escena y actuación, ya entiendas, primero sepas las letras, vayas con letras y el texto más o menos estudiado, sabido, y que puedas encastrar en el momento musical las marcas que tenés, Mm. porque ahí es más fácil de montar. Si vos tenés una canción que no sabes y te dicen en el momento en el que dice tata, vos tenés que pararte acá y no sabes de qué está hablando, es muy difícil orientarte. Entonces generalmente se empieza por la parte vocal y musical y después se entra a la parte corporal. Qué genial. ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Sí, es lo más. La comedia musical tiene mucho cambio de vestuario también, ¿no? Cambio de vestuario, de espacios. Ujú. ¿Cómo hacen también con eso, con el ritmo? ¿Lo van ensayando? Cuando lo ensayan, ya lo ensayan con el vestuario o eso lo dejan para lo último? Generalmente se deja para lo último y es la semana en el que tenés ensayo general, con vestuario y con todo, es el caos. Sale todo mal. Pero son tipo 2 funciones en las que de ensayo que se empieza a arreglar todo así a lo loco y de repente encaja. Ok. No se sabe cómo, te pegas el estresazo, pero de repente entra, Tal ¿viste? cual. Incluso hoy por hoy que hay poco tiempo de ensayo, generalmente las producciones pagan como máximo un mes de ensayo. Lo que se hace es que entras, cuando estrenás la función todavía estás medio verde y a medida que avanzan las funciones se va limpiando. Sí, lo vas puliendo ahí en el andar, digamos. Sí, claro, O sea, totalmente. pregunto esto porque comúnmente en las obras de teatro o tenés más tiempo de si hay un cambio de vestuario, hay más tiempo para el cambio de vestuario o muchas obras se cambian en escena como parte de la acción del personaje. Mm. No son vestuarios tan voluminosos, pero, por ejemplo, pongo de ejemplo a Madagascar, vos tenías trajes bastante grandes, ¿no? De personajes grandes y me imagino que Sí, sí, necesitarías de sí. alguien que te ayude también para ponértelo, sacarte, ponerte el otro. Creo que eso Sí, siempre uno lo piensa como decir, wow, ¿en qué momento hicieron esto? ¿Cómo hicieron para...? Pero es el sí, mismo personaje que está vestido diferente. sí, Me parece total. como interesante ese atrás de escena que muchas veces no Sí, vemos. recontra. Generalmente los que tienen más cambios de vestuario es el ensamble. Los personajes principales generalmente lo mantienen
tienen muchos menos cambios de vestuario, incluso a veces no tienen ningún cambio de vestuario. Y generalmente nos cambiamos nosotros. A los pedos quizás en algunos momentos nos cambiamos en patas, que son, viste, los costados del escenario. Quizás ni siquiera entramos al camarín, tenemos todo ahí ya seteado para poder cambiarnos en 3 segundos. Y sí hay gente ayudando por atrás, pero son 2 personas, aproximadamente 1 de cada pata o 3, una cosa así. Nos ayudan a todos como, bueno, teatro, y entre nosotros también, ¿viste? Claro. Chao, salís. A veces no se llega igual, me ha pasado de no salir de escena porque no llegué a cambiarme. No, pero no te puedo creer. Llegas más tarde. Sí, entraba pero bueno. De costadito. Sí. Entré más tarde. Perdón, chicos, no llegué a atarme el traje. No, es que a veces hay problemas, se traba un cierre y vos tenías 30 segundos para cambiarte y el cierre te atrasó y ya está, no saliste. Y sí, no. O sea, la adrenalina que debes sentir en esos segundos. Cierre. ¿Qué es para vos la comedia musical? ¿Qué definición le pondrías vos? Para mí, es un arte hermoso que al combinar las 3 áreas llega al punto más expresivo para mí de contar un cuento, contarlo desde la mayor cantidad de aristas posibles. Es como, le da todo el 3D que tiene la cuestión. Ay, qué lindo. Eso es lo más lindo. Este código permite más flexibilidad en tanto la lógica. Podés irte a lugares que quizás no son tan, te digo, lógicos, pero expresan otra cosa, digo. El movimiento es como algo que... Y sí, quizás no te moves como te moves en la vida, en lo social, cuando estás caminando por la calle, pero expresa otra cosa distinta que no se dice con palabras y quizás no te sé decir exactamente qué es porque no es algo conciso, sino que es algo más como etéreo, Sí. pero que expresa algo muy, muy interno, ¿viste? Muy... que viene de otro lado. Ay, qué lindo. Sí, está bueno. Todas las producciones que uno comúnmente ve o son traídas de afuera o son desde productoras que ya tienen como bastante base o historia o nombre, pero ¿pensás que se puede hacer una buena comedia musical siendo low cost? Sí, obvio, desde ya, por supuesto. Hay un montón que se han hecho con recontra bajo presupuesto. Mucha gente piensa como, no, la comedia musical tiene que ser tipo despampanante. No, para nada. Entonces, bueno, para abrir un poco el abanico de que existe la posibilidad de que cualquier persona con una propuesta, un sueño y una idea puede hacerlo. Sí, obvio, totalmente. Recontra posible. Antes de irnos, me gustaría que nos regales alguna recomendación o algún tip o algún consejo que nos quieras dejar. Bueno, para mí, en general, el arte tiene que ver un poco con la resistencia, no tanto con el talento, sí con el amor, pero el amor refleja, viste, la resistencia. Cuanto más persistas, no importa las adversidades, como en algún momento lo que tenga que surgir va a surgir. Es como tener paciencia y estar siempre en movimiento, no importa si es un proyecto chiquito, grande, de docencia, siempre estar en movimiento, siempre conocer gente, todo trae contactos, todo trae aprendizaje y en algún momento cuando tenga que llegar, llegará, pero estar siempre en movimiento y no rendirse, porque lo que tiene este arte es el que a veces el que llega a la cima es el que más resistió, más tiempo, ¿viste? Como más se quedó ahí haciéndole frente a la ola. Esto fue Acontece que no es poco, un podcast de teatro. Mi nombre es Deb y puedes acompañarme siguiéndome en mis redes en @deb.andolfati para conocer más sobre mi contenido y no perderte ninguna novedad del podcast. Y no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Si querés saber más sobre Kiara, podés seguirla en sus redes en @KiaraRodó. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.